los salones, tal vez a excepción de uno, y nos estamos empezando a mover al siguiente edificio los miércoles. El grupo de Awana se ha multiplicado bastante, el número ha crecido mucho y vienen muchas familias. No me acuerdo con quién calculamos que los miércoles estamos teniendo cerca de 110 a 120 personas aquí de Iglesia del Valle Central, el día miércoles nada más. Entonces, esta cosa está haciendo ruidos aquí, déjenme. Entonces, la propuesta de Mario de aportar más, yo creo que tiene sentido. Y tiene sentido porque Dios nos está bendiciendo bastante. Vamos al libro de Mateo, ya podemos empezar a grabar. Es Mateo 14, verso 34, hasta el capítulo 15, verso 9. Vamos a empezar en el 14 y terminar en el 15. El título del mensaje es ¿está su corazón lejos de Dios? Porque al mirar lo que está narrando Mateo aquí, nos vamos a dar cuenta que el mero centro de lo que está tratando esta narrativa tiene que ver es con el corazón. Al principio pareciera que no, pero cuando lo miremos y vamos avanzando y cuando miremos a la conclusión nos lleva allí. Entonces vamos a leer el texto, Mateo 14, 34 hasta el 15, 9. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Padre, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto. Enséñanos, Señor, lo que contiene el mensaje en esta narrativa, y que podamos verlo reflejado en nuestros corazones y responder ante ti, Señor, corrigiendo lo que necesitamos corregir y siendo afirmados en lo que hemos estado obedeciendo, Señor, y teniendo esperanza de lo que tú nos presentas aquí, Señor, para cambiar nuestras vidas. Te pido que me ayudes a mí a ser fiel a este texto y a predicar bajo la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Parece que todo el asunto aquí tuviera que ver con lavarse las manos, y para nosotros suena como algo como sencillo, o sea, ¿por qué se van a pelear por esto? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Y en esta narrativa, después de que Jesús es adorado por los discípulos, que lo vimos la semana pasada, ellos lo adoraron con una adoración verdadera. Cuando estaban en la barca, vieron lo que Jesús hizo de caminar por el agua, dejó que Pedro caminara con él, lo rescató, entró a la barca, inmediatamente se calmó toda la tormenta, y ellos se postran y adoran al Señor Jesucristo y dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es una adoración de corazón la que está sucediendo allí. La barca continúa, llegan a Genesaret, y es el escenario donde Mateo desarrolla la narrativa y presenta un contraste marcado entre lo que sucede en la barca con lo que sucede con la multitud que sigue al Señor Jesucristo y con los fariseos y los escribas, los líderes religiosos que se acercan a él. Y vamos a tener en esta escena los oyentes, los acusados, los testigos y un veredicto final. Y en todo esto que vamos a ver, el propósito es mirar el corazón. De lo que está hablando es del corazón, cuando miremos en detalle lo que está hablando aquí. Entonces el primer punto es
Jesucristo el sanador compasivo. Versos 34-35. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Cuando llegan a esa región de Genesaret, es una región, es una planicie, y en ese entonces es un lugar tan fértil. Creo que hay 3 ríos que pasan por allí, que está dedicado completamente a la agricultura. Entonces es un lugar verde, un lugar muy productivo, un lugar bello como para ir a retirarse en unas vacaciones, me refiero, porque no hay poblaciones allí cerca. Es un lugar un poco solitario, pero bellísimo, y parece como que, no dice el texto, como que Jesús todavía busca ese tiempo con sus discípulos, pero cuando llega allá, ahí están las multitudes esperándolo, llenos de mucha necesidad. Y ellos, cuando saben del Señor Jesucristo, miren lo que dice: cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, supieron quién era Él, lo vieron con sus discípulos, conectaron una cosa con la otra, e inmediatamente van a todo alrededor, a llamar a todas las personas que conocen, a decirles que vinieran a ver al Mesías. Bueno, ellos creen que Él es el Mesías, pero su concepto del Mesías es su concepto propio, no el concepto de Dios. Y vienen pensando, tal vez el texto no dice, pero suena como que escucharon, cuando la mujer del flujo de sangre se acercó al Señor Jesús, ella dijo: si tan solo tocare la punta de su manto, seré sanada. Y cuando ella hace eso, es sanada de una aflicción de más de 20 años que tiene en su cuerpo. Entonces, porque esta gente lo que le ruegan al Señor Jesucristo es: déjanos tan siquiera tocar la punta de tu manto para que quedemos sanados. Entonces parece que ese concepto lo sacan de allí y le ruegan eso al Señor. El Señor lo permite, y todos los enfermos, todos sin excepción, son sanados. Todos los que están allí quedan curados. Todos, en el verso 36 dice, le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Esta es la audiencia general donde Jesucristo manifiesta el corazón compasivo de Dios. Los sana a todos. Ellos vienen a Él porque lo están buscando por el beneficio de la sanidad. En el otro lado del mar de Galilea lo buscaron por el beneficio de la sanidad también. No solo lo sanó, pero les dio comida. Ahora esta multitud se junta aquí y lo andan buscando a Él por el beneficio de la sanidad. Esa es la multitud general que está expuesta al Señor Jesucristo, pero igual Él les sirve, Él los atiende. Y una característica que yo noto claro aquí es que ellos no tienen ninguna duda del poder sanador del Señor Jesucristo. Ellos creen en Jesús. Ellos creen que Él tiene poder de Dios, pero ellos no vienen porque quieren servir al Señor como al Mesías. Ellos vienen porque quieren servirse de Él. Ellos quieren el banquete que está servido, pero ellos no quieren al Señor del banquete. Ellos quieren los beneficios nada más. Está la multitud en general. Ellos son los testigos generales de lo que está sucediendo aquí. Así que su necesidad inmediata es todo lo que les importa a ellos, es todo lo que quieren del Señor. Yo pensando en esto, cómo se relaciona con nosotros hoy en día, y procuramos orar por crecimiento espiritual, por el reino del Señor, procuramos orar por sabiduría, por conocimiento, por discernimiento, pero yo sé que principalmente la mayoría de las oraciones que se hacen es: me duele aquí, me falta allá, necesito esto, necesito sanidad, estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy muy alto, estoy muy bajo, cualquier tipo de necesidad personal. Y se parece a esta multitud. Esta multitud, cuando busca al Señor, lo busca por la necesidad inmediata. Mucha gente en la iglesia se acostumbra a buscar al Señor solo por su necesidad inmediata.
Pero es poco lo que oran pidiendo: Señor, dame sabiduría, abre mi entendimiento, enséñame tu palabra, ilumíname cuando la leo, ayúdame a obedecerte de todo corazón cuando estoy frente a ti en tu palabra. Muchas oraciones son: que me vaya bien en mi trabajo, que me den mis papeles que los estoy esperando, que a mis hijos les vaya bien en la escuela, que nada les vaya a pasar, que no nos pase un accidente. Pero poco hay oraciones suplicando: Señor, que la iglesia crezca en su capacidad de evangelismo, que en la iglesia se levanten misioneros. Oro por los que son varones allí que se van a levantar como pastores a plantar otras iglesias, Señor. Oro por las necesidades que hay a nuestro alrededor, que juntos podemos suplir. Poco de eso sucede, creo yo, porque nuestra tendencia es: ¿qué necesito yo? Y esta multitud eso es lo que nos muestra, una multitud que solo busca lo que quiere para sí. Mi enfermedad se puede hacer mi Dios, y yo que puedo tomar la posición de buscar a Jesús para usarlo a Él, para que Él satisfaga mi necesidad, que es más importante que Él y que su reino. Entonces la iglesia queda como ovejas sin pastor, desbalagados, arrastrados por las corrientes para acá y para allá. Lo que está pasando en el día, eso es lo que les mueve. Eso es lo que muestra esta multitud que está allí. Mi pregunta para hoy, tratando de buscar una aplicación en esta porción del texto antes de entrar al capítulo 15, es: ¿por qué busca usted a Jesús? ¿De qué consisten sus oraciones o sus peticiones? Cuando usted ora, ¿por qué está orando? Mire, ¿qué es lo más importante en el corazón de Dios? Esa debe ser la pregunta para yo saber si mi corazón está conectado con Dios, o yo quiero que Dios se conecte con mi corazón y me dé y me bendiga y me haga y me satisfaga. ¿Qué es lo que usted pide en la oración? Sus acciones y sus peticiones le identifican a usted ¿con quién? ¿Con la multitud? ¿Usted está planeando en lo que Dios está edificando en la iglesia? ¿Usted está soñando con lo que el Señor ha prometido? Usted, cuando ruega en sus oraciones, dice: venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús. Esto no es todo, esto no es lo que tú prometiste, esperamos tu reino, ven Señor Jesús. ¿Qué hay en su oración? Vamos a movernos al siguiente grupo. En el capítulo 15 vienen los acusadores y su argumento. Aquí hay un cambio drástico en la narrativa. La audiencia sigue siendo la misma, es esa multitud. Estando frente a la multitud se desarrolla este diálogo con los escribas y los fariseos. Y los escribas son personas, hombres, dedicados a interpretar la ley de Moisés. Equivaldría como un abogado el día de hoy. Son como los abogados el día de hoy. En la casa a veces, esto es un comercial, en la casa a veces entran llamadas. Dice: se ganó $2 millones y le vamos a llevar un Mercedes-Benz a la puerta de su casa, y ya saben, y lo que quieren es robar. Entonces uno de esos llamó el otro día y decía: I'm a lawyer. Y le digo yo: oh, you're a liar? No, I'm a lawyer. Oh, you're a liar. Dice: no, I'm a lawyer. Oh, you're a liar and a thief. Le decía yo: usted es un ladrón y es un mentiroso, y se va a ir al infierno si no se arrepiente. Pero bueno, regresando al mensaje, no lo pude resistir lo que estaba pasando con esta gente que llaman a robar en realidad. Los escribas son como abogados, dedicados a interpretar la ley. Si usted va a una corte y es un caso complicado y va sin un abogado, es muy difícil que usted entienda lo que está pasando, porque las palabras que usan para la ley, alguien interpreta la ley, es un abogado, una persona que estudia mucho para prepararse para eso. Los escribas, eso es lo que hacen, y ellos interpretan la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la que gobierna a los judíos. Como la ley, el sistema legal que nosotros tenemos, sistema de justicia, nos gobierna, para ellos es la ley de Moisés. Entonces los escribas son los abogados, y los fariseos son los expertos en guardar las tradiciones de los ancianos y sus costumbres, y lo hacían al pie de la letra, meticulosamente dedicados a eso. Entonces, teniendo esto en mente, entremos al verso 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: note
que Mateo, cuando escribe esto, dice algunos escribas y fariseos de Jerusalén, no de Galilea. Jesús está en la región de Galilea, de Genezaret. Esa región es lo mismo al norte de Jerusalén. Él no está en Jerusalén. Entonces, estos de Jerusalén, voy a usar términos mexicanos, ¿sabes? La mayoría somos de México, ¿cierto? Yo soy mitad mexicano, mitad colombiano y el resto de Estados Unidos. Entonces, en México es como que usted vive en Michoacán y llegan los del DF allá, que tienen corbata y saco y tienen toda la educación y toda la universidad, y ellos son los que van a atender alguna situación. Eso es lo que está pasando aquí. Dice que los escribas y fariseos de Jerusalén, quiere decir que alguien mandó a buscar a estos hombres específicamente para que vinieran a acusar al Señor Jesucristo. Obviamente ellos no hacen otra cosa más que eso. Son como la artillería pesada, bien preparados para venir contra el Señor Jesucristo. Entonces esto nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí. Se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y esto es lo que dice en verso 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Acuérdense, ellos son maestros de maestros, son gente con sus títulos, con sus doctorados. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Ellos no están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés? Ellos están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Lo que ellos están diciendo aquí es, la tradición de los ancianos es superior a la ley de Moisés. La ley de Moisés, nosotros, no yo, pero ellos, me estoy identificando allí, nosotros la interpretamos, los escribas. Esta es la ley de Moisés, esta es nuestra interpretación. Esto se ha convertido en nuestras tradiciones. Esto es más importante que lo que Dios dijo, nuestra propia interpretación. Y dicen, pues no se lavan las manos cuando comen. Y cuando dicen no se lavan las manos cuando comen, el problema no es que los discípulos no se lavaran las manos para estar limpios y entonces ir a comer. No es que ellos están preocupados, sí, pobres discípulos, les va a dar diarrea o quién sabe qué les va a pasar si no se lavan las manos. El problema es que la tradición de ellos, en el Antiguo Testamento, Dios le dio una ley donde se tenían que lavar las manos como cierto ritual que tenían que hacer. Pero ese ritual no les daba ninguna garantía de mayor espiritualidad, no les daba ninguna garantía de nada con Dios, era parte de lo que hacían. Ellos lo perfeccionaron y la manera como se lavaban las manos tenía que ser con las manos así y alguien ponía el agua, que el agua cayera. Tenía que caer hacia abajo, porque si no caía hacia abajo, el agua había tocado las manos, ya estaba contaminada y se iba a regresar la contaminación. Después de que hacían esa manera de lavar, ponían las manos así. Y ahora se lavaban las manos en sentido contrario. Y después de hacer esto, tenían que hacer algo así con las manos. Y nada más es eso, porque ellos tenían utensilios, tenían una cantidad de cosas que hacían, de tradiciones que hacían, que lo habían tomado como ley, y eso los identificaba a ellos según como muy espirituales. Entonces el que no hacía ese ritual, no es que se preocupaban que tuvieran las manos sucias, sino que estaban contaminados ceremonialmente. A eso es lo que ellos se están refiriendo. Es como la religión donde se considera que la tradición es superior a la Biblia. Por ejemplo, la religión católica tiene dogmas. Los dogmas son interpretaciones escritas por hombres. No es la Biblia, es lo que los hombres piensan. Y han puesto esos dogmas como ley sobre los que siguen esa religión. Pero la Biblia está puesta a un lado. Entonces el dogma cobra mayor autoridad y la Biblia queda relegada, lo mismo que está sucediendo aquí. Igual sucede en algunas iglesias donde prefieren escuchar y atender sueños, visiones y profecías en lugar de atender a lo que dice la palabra de Dios, que está completa. O también hay religiones en denominaciones donde imponen sus tradiciones y sus requerimientos sin ningún fundamento bíblico sobre las iglesias que estas denominaciones rigen. ¿Sí sabía usted que bíblicamente no hay manera de soportar una denominación? No se puede. Que el tipo de liderazgo que está establecido en una denominación no se puede soportar bíblicamente, no hay manera de hacerlo. Todo está inventado por los hombres. Entonces hay mucho concepto de hombre sobre muchas iglesias. En realidad no estamos ajenos
al problema que estamos viendo aquí. Entonces, se refiere a ese ritual, es donde ellos ven el problema. Mire, ese ritual lo consideraban tan importante, el de lavarse las manos, para que miren por qué estos hombres tienen, según tanta preparación, los trae desde Jerusalén. Un rabí judío dijo lo siguiente, él llegó a enseñar que el que lo hacía, el ritual, y vivía en Israel, podía estar seguro que tenía garantizada la entrada en el cielo. Otro rabí, dice la historia, que fue encarcelado, y cuando estaba en la cárcel le llevaban una ración pequeña de agua, y él prefería lavarse las manos para hacer el ritual, y decía, no, prefiero morirme de sed que romper el ritual de la costumbre de los ancianos. Y no se tomaba el agua. Entonces es algo que le han dado una importancia grandísima a ellos, y de eso están acusando a los discípulos del Señor. Y yo trato de pensar, ¿será que nosotros hacemos cosas así? Nosotros no somos como los fariseos, ¿cierto? Y los escribas. Nosotros somos bien rectitos, ¿cierto? No andamos poniendo cosas. Yo pensaba, ¿qué pasaría si usted no se sienta en la misma silla que cada domingo se sienta? ¿Puede adorar igual al Señor con la misma libertad? ¿Qué pasaría si no se viene por la misma ruta? O bueno, tantas cosas que podemos hacer, tradición de hombres, pensando que estamos haciendo algo espiritual, pero en realidad estamos poniendo nuestra opinión y nuestras costumbres por encima de lo que es traer un corazón rendido al Señor. Y eso es lo que sucede con estos hombres, y no tienen libertad, en realidad están atados. Y ahí me muevo al tercer punto, que es Jesús, el juez condenador. Aquí está la respuesta del Señor Jesucristo, y Él responde como juez. Acuérdese, la multitud viene a Él, la multitud cree en Él, la multitud no duda de Él, la multitud lo que hace, la actitud con que viene es Él, le ruegan, déjanos tocar aunque sea la punta de tu manto. En realidad no es malo eso. Después, en la segunda etapa que nos movemos de la narrativa, vienen los fariseos y los escribas. Ellos no le ruegan nada al Señor. Ellos vienen como que son mayores que Él y están cuestionando al Señor Jesucristo. Lo están atacando a Él y a sus discípulos. Entonces la respuesta del Señor es de acuerdo a las personas que están enfrente de Él. Verso 3 dice, respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Le responde con otra pregunta. Está diciendo, en realidad, el que está quebrantando algo aquí es ustedes. Sus tradiciones, ¿qué importan? Jesús y sus discípulos no tenían en cuenta ninguna de esas tradiciones, no les importaban. Y para ellos esto era grande. Entonces, Jesucristo muestra poca tolerancia. Y ya vimos antes por qué. Ellos dicen que Jesucristo echa fuera demonios por el poder de Belcebú, es decir, Satanás. Jesucristo les dijo que ellos están blasfemando el nombre del Espíritu Santo y no tienen perdón de ese pecado porque saben tanto, y eso es lo que concluyen. Entonces Jesucristo le responde con juicio, le responde de una manera seca y áspera, confrontando el pecado de ellos, y les lanza esta pregunta, donde Jesús es el que lleva la dirección de la conversación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está presentando el reino de Dios. Ellos están presentando las costumbres de los hombres. Igual como decimos ahora, hace un rato, el mundo nos quiere arrastrar con las cosas del mundo. Nosotros tenemos la agenda del reino de Dios. La conversación está de nuestra parte, ponerle dirección a la conversación, porque más importa la salvación de esa persona que sus creencias y sus costumbres y sus temores. Es su alma la que importa. Y Jesucristo está considerando aquí confrontar a este grupo, pero también el alma de miles de personas que acaba de sanar, que están como espectadores viendo lo que está sucediendo aquí. Y Él pone la dirección del diálogo y muestra como la pregunta de los líderes religiosos es algo sin sentido, y así lo trata Jesús, simplemente la ignora y expone como la tradición solo les sirve a ellos para quebrar la ley de Dios. Los categoriza al decirles así como enemigos de Dios. La acusación
es dirigida a lo que más aprecian, su propia tradición. Esta es la identidad que ellos tienen. Por esto son conocidos. En su tradición ganan su prestigio. Por la tradición tienen su posición en la sociedad. Su tradición determina su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera como tratan a otras personas. Entonces Jesucristo no les responde con lo que ellos están diciendo, sino que inmediatamente los lleva a la ley, a la verdadera ley. Y usa el quinto mandamiento. ¿Sí sabe cuál es el quinto mandamiento, cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí nos movemos al punto 4. La ley de Dios testifica en contra de los líderes religiosos. Verso 4. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Que hable mal o que maldiga, dice la Reina Valera. Entonces les muestra cómo ellos rompen la ley de Dios y también el castigo que merece el que rompe la ley de Dios. Vamos rápidamente a Hechos 2:20, 12 y Hechos 21, 17. Vamos primero a Hechos 2:20, 12. Ahí están los 10 mandamientos, es a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Hechos 2:20, 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. La ley, Dios estableció esto. Ahora, Éxodo 21, 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Usted dirá, si la ley es tan clara, y cuando dice honra a tu padre y a tu madre, en el contexto que estamos leyendo, se está refiriendo a mostrar compasión, misericordia y caridad con los padres, es decir, darles ayuda, la ayuda que ellos necesitan. De eso está hablando cuando dice de honrar. No está simplemente hablando de que, yo estoy bien orgulloso de mi papá, pero nunca le ayuda. Está hablando de ayudar, está hablando de una acción, ¿sí? Honrar es mostrar siempre respeto, amor y suplir las necesidades. Pero la tradición de los judíos estaba por encima, y esto es lo que dice la tradición de ellos. Jesucristo les explica, verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga, regresé a Mateo, siempre vamos a regresar a Mateo, perdón que no, desde Mateo 15. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Marcos usa el término corbán, en Marcos 7:11, no vamos a ir allí, para referirse a la ofrenda sacrificial dada a Dios. Entonces lo que dicen, si mi ofrenda a Dios, todo lo que tengo es para ofrendarlo a Dios, yo no te puedo ayudar. Y con eso invalidan la ley. Entonces lo que están haciendo, están manipulando una ley que hay en Números 32, donde dice que si se hace una promesa a Dios, no se pueden echar para atrás, tienen que cumplir la promesa. Entonces ellos lo que están haciendo es usan una porción de la ley, la mezclan con otra porción de la ley, crean una tradición nueva y así niegan la ley de Dios, terminan haciendo lo que ellos quieren, se ven como si fueran espirituales y líderes religiosos de la nación de Israel, pero en realidad lo que están haciendo es cubriendo su maldad y su pecado al no obedecer a Dios. Eso es lo que están haciendo. Entonces ellos, cuando sus padres les pedían ayuda, ya sabían qué contestar y así no les ayudaban. Decían, no, lo que yo prometí a Dios se lo tengo que dar, no te puedo dar a ti porque ya es para Él. Y así se zafaban según ellos de la ley. Pero quiero que miremos Romanos 1:30. Una referencia, dos referencias que tengo aquí, Romanos 1:30 y 2 de Timoteo 3:2, para que miremos la deshonra a los padres junto a qué es puesto en estos dos textos. Romanos 1:30 dice, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Usted diría, esta lista que está dando, ¿y por qué mete ahí desobedientes a los padres? Porque está haciendo igual el desobedecer a los padres con
el ser aborrecedor de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de los males. Si nos regresamos al verso anterior, 29, llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos. Entonces está poniendo la desobediencia a los padres al mismo nivel que esta lista de pecados horrendos que tiene la palabra allí. Así lo pone Pablo en 2 de Timoteo 3:2, hace lo mismo. No vamos a ir allí ahora, pero creo que con esta es suficiente para entender de qué queremos hablar. Pero ese es el corazón de estos fariseos que se creen tan religiosos, tan conocedores de la ley, pero que en realidad están deshonrando a Dios. Son gente odiosa, son egoístas, donde su tradición la usan como la forma para perpetuar su pecado y justificarlo con una apariencia de espiritual. Ni servían a sus seres queridos, ni servían a Dios, se servían simplemente a sí mismos. Hay gente que se aprende los términos religiosos dentro del cristianismo. Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que repite los cantos cuando la iglesia está cantando. Yo no sé, yo no conozco el corazón de nadie, Dios es que conoce. Solamente estoy predicando. Y si usted está en esa categoría, que el Señor le reprenda y se arrepienta. Hay gente que se acostumbra a la apariencia religiosa nada más, pero no rinden su corazón al Señor, porque su tradición, la tradición de lo que es religioso, repetitivo, es más fácil que entregar el corazón al Señor. Y cualquier hipócrita puede seguir esa lista de requerimientos y no honrar a Dios y tener una apariencia de que es espiritual, pero su corazón no está rendido al Señor. Hay gente que se acostumbra así y caminan así, y pasan los años y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, y no sucede nada en sus corazones. Jesucristo está confrontando el problema. La raíz de ellos está en su corazón, un corazón que no está rendido. Y Mateo, lástima que están los capítulos divididos así, nos deja ver la multitud. Miren, nos deja ver los discípulos cuando adoran a Dios. Ese es el corazón verdadero. La multitud cuando vienen al Señor, como que medio se acercan, como que son sinceros, pero solamente buscan su propio propósito. Después viene otra categoría, que son los fariseos y los escribas. Traen su propia agenda, traen su propia tradición, y su tradición es mayor que lo que Dios dice, y la usan para acusar a Jesús y a sus discípulos. Y Jesucristo les deja ver dónde está el corazón. Y mire el verso 5, el punto 5, y Jesús da su veredicto final, versos 7, 8 y 9. Este es el título que les queda a ellos: hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón, este es el centro del mensaje, su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. A veces yo hablo con personas y digo: esto es lo que Dios dice, y salen con un argumento al lado donde nunca usan la escritura. Digo yo: ¿dónde está el corazón de esta persona? Ni siquiera mencionó al Señor en lo que está diciendo, y está justificando sus acciones pecaminosas basado en su propia opinión, su propio razonamiento. Mire Isaías 29, 13 al 15, que es el texto y después regresamos a Mateo. Isaías 29, 13 al 15 es el texto que Jesús está usando en Mateo 15. Dice, empezando el verso 13: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es algo repetitivo que están haciendo nada más. 14, por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? Ese es el hipócrita. El hipócrita usualmente se caracteriza
porque simplemente vive una vida repetitiva. Y cuando hay algo que hacer, hace lo mínimo que puede hacer. Como cuando alguien está en una piscina, el agua está fría y pone la punta del pie, ya estuve en la piscina. Una olita hizo allí. Que se note nada más que estuvo, pero no se mete de lleno, su corazón no está allí. Nomás su presencia y su apariencia, pero nunca su corazón. Isaías se expone en el tiempo que él escribió el corazón de los hombres en su época, confronta la hipocresía de ellos. Jesús usa esa escritura aquí en Mateo 15 para exponer la hipocresía de estos hombres religiosos en la época de él. Y hoy leemos esta escritura que se refiere al libro de Isaías, donde está exponiendo la hipocresía de los hombres en el tiempo de nosotros, el día de hoy. Sigue hablando el Señor, sigue confrontando al Señor. Lo que Dios quiere es el corazón, no la apariencia. Eso es lo que Dios quiere. Los hipócritas son aliados con Satanás. Se disfrazan como gente de Dios. Su tradición les importa mucho. Lo que se puede seguir mecánicamente los identifica. No requiere convicción de pecado, no requiere sinceridad o un corazón puro. Pueden mantener sus tradiciones, pues no se necesita el poder de Dios para hacerlo. Es externo, satisface la carne, levanta el orgullo y la vanagloria. No requiere de fe. No hay que confiar en Dios. No hay que depender para nada de Él. Como no requiere un corazón sincero, se puede llevar a cabo repitiendo las palabras de los cantos sin pensar en lo que se dice. Se honra a Dios de labios para afuera, pero nada pasa en el corazón. ¿Y el resultado cuál es? Una mayor distancia, una mayor lejanía de Dios cada vez. Y lo más lejos que esta persona se pone por su hipocresía, lo más vana que se hace su adoración, lo más que ofende al Señor cuando pretende que lo está adorando. Miren Juan 4:24, lo que el Señor Jesucristo dice acerca de la adoración. Obviamente, si hablamos de adoración, tenemos que hablar de corazón. Una cosa va ligada con la otra, una cosa no sucede sin la otra. Juan 4:24 describe cuál corazón es el que puede adorar a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si le adoran en espíritu y en verdad, quiere decir que le pertenecen al Señor. Es decir, esa persona ha sido redimida. Hay personas que ni siquiera están seguros de su salvación y pretenden que pueden adorar a Dios o pueden orar delante de Dios. La Biblia dice que la oración de una persona que no es salva es una abominación a Jehová. Dios no resiste esas oraciones, no las quiere, porque no considera el sacrificio de Cristo como el medio para llegar al Padre, sino que piensan que directamente pueden venir al Padre sin considerar a Jesucristo. Eso ofende a Dios. Y creen que si repiten lo que sucede y se aprenden los términos adecuados, lo que están haciendo es ofendiendo a Dios. Miren Mateo 5:20. Y en espíritu y en verdad es que están obedeciendo la palabra, verdad, están haciéndolo de acuerdo a lo que Dios declara decir, de acuerdo a lo que Dios dice de sí mismo. Jesucristo en Mateo 5, después de que está hablando de la ley, está hablando del mismo asunto. Usted dice, han oído decir, pero yo les digo, han oído decir, pero yo les digo. Mire el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no pasa más allá de la hipocresía, no tienes entrada en el reino de Dios. Por eso Jesucristo les dice en su cara, hipócritas. Porque si no les dice así, simplemente los está empujando un poquito más para el infierno, sobándole la espalda, no confrontando su pecado. Eso está bien, cada quien escoge cómo quiere adorar a Dios, cada quien viene a Dios como quiere y como es. No es lo que Dios dice, no es lo que Cristo dice. Cuando dice el que adora a Dios tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Él está condicionando la adoración. Él la condiciona a una obra del Espíritu en ese corazón para que sea regenerado, como dice Ezequiel 36.
Derramaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestras inmundicias y de vuestras idolatrías, y cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne, y pondré mis leyes en vuestros corazones y haré que me obedezcan. Es una obra de Dios. El hombre no puede tomar ningún crédito cuando adora a Dios, nada. También pienso cuando celebramos la Santa Cena, y en mi corazón me pesa grandemente. Por eso tomamos el tiempo, lo hacemos despacio, leemos la Escritura, lo explicamos, porque no es una simple tradición la que estamos haciendo. Tiene algo de tradición, fue establecido así por el Señor, pero significa mucho y representa el corazón del Evangelio. Allí está. Y el que viene a tomar la Santa Cena tiene que estar seguro que de corazón lo está haciendo en obediencia al Señor por el poder del Espíritu Santo, fundamentado en la obra que Cristo hizo en la cruz por él. No porque viene aquí, hizo su acto religioso y entonces cumplió con su parte para quedar bien delante de Dios, ofende al Señor. Y es lo que dice el verso 9, regresando a Mateo 15. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y está refiriéndose específicamente a los fariseos y a los escribas. Ellos establecen sus propias enseñanzas basados en sus propias opiniones. Pero resulta que solamente Dios es el que puede definir lo que es verdadero y lo que no es verdadero. La parte del hombre es creer y obedecer lo que Dios dice. Pero si su opinión o su propia enseñanza toma prioridad, solo termina rindiendo un culto vano. Cuando usted lee la Biblia, usted no tiene el derecho de hacer su propia interpretación del texto que usted está leyendo. Aquí habemos, no sé, 70, 80 personas, y esto estamos aprendiendo los miércoles. Leemos un texto, ese texto no tiene 70 interpretaciones, ese texto tiene una sola interpretación, una nada más. Ese texto dice lo que Dios quiso decir, eso es todo. Cuando Dios habló, Dios no quiso decir 70 cosas diferentes, Dios quiso decir una sola cosa. Entonces, cuando usted va al texto, si usted está en el Señor, usted depende del Espíritu Santo que le muestre. Pero el hipócrita no depende del Espíritu, sino que saca su propia conclusión, da su propia opinión, se basa en su propio razonamiento y en base a eso lo usa para tapar la Escritura y entonces ir y hacer como quiere. Y solamente lo usa para cubrir el pecado en su corazón, porque no puede postrarse ante el Señor. Y cuando lo hace, simplemente está rindiendo un culto vano. Muchas religiones así, donde se enseña doctrinas de hombre, opinión de hombre. Y qué interesante, todo comienza, lo que está sucediendo aquí, porque los discípulos no se lavaron las manos como ellos decían. No se lavaron las manos como ellos decían. Pero terminó con sus corazones siendo expuestos como hipócritas y condenados por ser enemigos de Dios. Ellos presentaron su tradición, Jesús les presentó la palabra de Dios. Se parece a Mateo 4, Lucas 4. ¿Qué pasó allí? Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tienta. ¿Cómo lo tienta? Con lo mismo que están haciendo los fariseos y los escribas. Es lo mismo, no cambia nada. Satanás le propone, según usando la palabra de Dios de una manera torcida, él le dice, haz esto y entonces esto sucede. Jesucristo le contesta, escrito está, escrito está, escrito está. Estos fariseos vienen con su propia agenda y Jesucristo les responde, escrito está. Esto es lo que dice la ley de Dios, esto es lo que ustedes están haciendo. Igual el creyente, cuando habla con alguien que trae una agenda como esa, debe contestar con la palabra. Siempre con la palabra, no con su propia opinión. La tradición de los hombres solo sirve para ofender a Dios. Así que Jesús les responde con la palabra. Spurgeon dice lo siguiente: Jesús rompió sus armas de madera con la espada del Espíritu. Los argumentos que ellos traían eran como armas de madera que no servían para nada. Y es la espada del Espíritu, el arma con que defendemos nuestra fe y derribamos todo argumento que se levanta contra la verdad. El que está en la verdad, el que tiene un corazón sincero delante de Dios, su recurso es la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Las doctrinas de hombres, enseñanzas, tradiciones, preceptos son inútiles para acercarse a Dios. Por el contrario, solo crean distancia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte.
Y esto es muy popular hoy en día, las doctrinas de hombres. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, te ruego, te llamo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y que viene en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vienen momentos o tiempos cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que amontonarán maestros que les traigan enseñanzas falsas, falsas doctrinas, que le hagan cosquillas en los oídos, que les satisfagan a lo que ellos quieren oír, pero no van a soportar la sana doctrina. Es muy común hoy en día. Es bien difícil cuando alguien sale de esta iglesia que tiene que viajar a otra ciudad, encontrar un lugar donde les enseñen la palabra como es. Porque la gente quiere escuchar lo que les satisface, no quieren escuchar a Dios. Y es lo que está sucediendo aquí. Dios quiere el corazón, pero un corazón rendido al Señor es un corazón que está rendido a las Escrituras, que obedece las Escrituras, que conoce las Escrituras. Así que nos enseña esto: no confíe en su propia opinión, no saque su propia interpretación de la Biblia. Tenga cuidado, que usted lee con cuidado y depende del Señor, que Él es el que le está iluminando en lo que usted está leyendo aquí. Cuando usted escuche un mensaje, tenga cuidado. Me duele a veces cuando oigo hermanos que están escuchando falsos maestros. Digo, ¿cómo pueden hacer eso y pensar que no les va a afectar? Les va a afectar. Tiene que revisar las Escrituras, y si no coincide con lo que Dios dice, son falsas doctrinas, tiene que rechazarlo. Tiene que aceptar solo lo que Dios dice, quedarse allí, no sea que su corazón se haga un corazón hipócrita, endurecido, y se aleje de Dios. No confíe en su propia opinión. Usted puede estar formando su propia tradición y costumbre. Dios busca un corazón contrito y humillado, uno que no reclama nada delante de Él, uno que no cuestiona al Señor Jesucristo, pero que cree en Él, lo ama y le sirve. Uno que se humilla, se quiebra en obediencia y en rendición total al Señor. Y aquí tenemos la adoración de los discípulos en el arca, la búsqueda de las multitudes para el beneficio que les dé, la confrontación de los hipócritas que ya están bien establecidos en su religión, a su manera. Y el Señor termina, y quiero cerrar repitiendo el verso 8, que es el centro de todo el mensaje. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y la pregunta es, ¿está su corazón lejos de Dios o está su corazón cerca de Dios? ¿Cómo es cuando usted honra al Señor? Pídele al Señor que le ayude a estar seguro donde usted está. Y si usted está con su corazón donde tiene que estar, alégrese, regocíjese en eso, siga creciendo. Pero si usted sabe que no está, usted sabe lo que usted habla, usted sabe lo que usted piensa, usted sabe lo que usted dice y cómo usted vive, cuando usted cree que nadie lo está viendo. ¿Dónde está su corazón? Dios quiere su corazón. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y la semana entrante vamos a ver la segunda parte, donde Jesucristo explica lo que está sucediendo aquí a sus discípulos. Señor, gracias que nos permites ver este texto y ver los diferentes grupos de personas y la diferente manera en que se acercan a ti. Señor, ayúdanos a nosotros a identificarnos claramente qué grupo de personas somos, dónde estamos, y estando descubiertos delante de ti, dónde está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no caminar con la hipocresía, y si hay hipocresía, que lo abandonemos, que abandonemos nuestras propias opiniones y razonamientos en relación con el reino, y mejor decidamos creer y obedecerte, tener fe y confiar en ti, Señor. Padre, oro por las personas que están aquí, que te aman, que sean afirmados en su fe, que sean testimonio de luz para los que no la tienen. Y por los que están aquí, si no te conocen, Padre, por una respuesta al llamado que tú haces. Tú quieres el corazón. Tú no quieres una asistencia física, un lugar físico, pero tú quieres un corazón rendido a ti, un corazón contrito y humillado. Y ruego, Señor,
que haya fe, que haya arrepentimiento, convicción y una confianza total en ti, Cristo Jesús, para ser redimidos y venir a ser personas perdonadas que pueden adorarte en espíritu y en verdad, no de labios, pero de todo corazón, Señor, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, porque tú eres digno. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.